Nos va a acompañar en los próximos minutos el economista Juan Manuel Rodríguez, especialista en temas laborales desde muchísimos años. Juan, un gusto como siempre, bienvenido. No, el gusto es mío de estar acá. Bueno, estamos en una coyuntura muy particular de Uruguay y del mundo, porque si hablamos del 2002 era una coyuntura Río de la Plata. Hoy estamos hablando del mundo. Pero rápidamente, porque queremos ir a lo que es el Consejo Superior Tripartito, tanto en el sector privado como en el sector público, y la evolución del salario real y qué puede pasar con este sacudón y con este planteo y contraplanteo que se vendrá en las próximas horas. ¿Qué puntos para arrancar y después vamos a la evolución del salario y todo eso? ¿Qué puntos de contacto tiene esto con el 2002? Bueno, por un lado, estamos en un nivel de desempleo mayor que el que teníamos hace unos años. Ha caído en los últimos 3-4 años la generación de puestos de trabajo, es claro, y se han perdido. Por eso la tasa de desempleo también creció. De un mínimo de 6 y algo que estuvimos, estamos en más de 9, con lo cual claramente es un crecimiento importante. No estamos en las cifras del 20 a que llegamos entre el 2001 y 2002. No estamos tampoco en una situación de crisis total. Este aumento de la pérdida de puestos de trabajo claramente está vinculado a la situación sanitaria ahora, que ha generado, yo creo que por primera vez en la historia del Uruguay, desde que se creó el seguro de desempleo, en 200.000 personas, nunca hubo una cifra ni la mitad, ni la cuarta parte de esto, con lo cual, bueno... Porque siempre el techo andaba en las 40.000 personas. Claro, 30 y algo, 20 y algo, 30 y pico, pero nunca llegó a 100... o sea, lo suerte es que la gran mayoría de ellas no son por despido, sino que son por suspensión o por reducción de horas de trabajo, de días de trabajo. Esto abre la expectativa de que no hay una decisión de las empresas de despedir, lo cual no quiere decir que no se tome después. Abre la expectativa. Pero en principio no está esa decisión. Con lo cual, bueno, todo depende de qué pase en el futuro, en definitiva. Si en el futuro se reactiva la economía, uno tiene que pensar que un gran porcentaje de esa gente vuelve a trabajar. Hablemos de la evolución del salario real. Son años en los que, bueno, y lo hemos hablado contigo muchas veces, de recuperación por encima de la inflación. Pero ahora estamos enfrentados a dos instancias, el Consejo Superior Tripartito del sector público. Allí no hay desempleo, allí no hay seguro de paro, allí hay trabajo asegurado. Lo digo groseramente, aunque algunos se pueda molestar, pero es un hecho objetivo. Sí. Y el sector privado, que es otro cantar. Arranquemos por el sector público. Sí, bueno, en el sector público hay un anuncio del Poder Ejecutivo que el salario no va a caer, a diferencia de lo que anunció para el sector privado, donde en las propias pautas que presentó en el Consejo Superior Tripartita la semana pasada, el viernes, las pautas admiten que cae el salario. ¿Cuánto cae? Es un poco lo que vamos a ver después, pero cae, no hay ninguna duda. En el sector público se ha anunciado que no, aunque no se ha anunciado exactamente cómo se va a operar esto. Entre nosotros, digamos, es muy fácil, ¿no? Si el aumento de salarios es mayor, con una misma inflación el salario no cae. Pero no se ha anunciado cosas concretas como sí ocurre en el sector privado. Vamos al sector privado. Exactamente. ¿Donde el PIT-CNT ha hecho una contrapropuesta en estas horas o está elaborando una contrapropuesta? Creo que una reunión sí va a ser hoy, tengo entendido. Sí, no sé si hoy o mañana, ¿eh? Puede ser. Creo que es mañana. Sí, en ese caso la propuesta es clara. Lo primero es que se va a cumplir lo que se acordó y que ya es una norma legal, los convenios anteriores, los cuales esto significa un ajuste por correctivo, que se llama, que el gobierno estima, esto varía según cada sector, como lo calcularon, el aumento anterior, va a ser más o menos un 3,5% que se haría a partir del 1 de julio. Ahí está. Esto es la primera cosa que está establecido, que eso se va a cumplir. La segunda cosa es que las pautas lo que establecen es que en enero del 2021 habría un aumento del 3%, que se podría correr a abril, y entonces por eso es que yo voy a plantear dos gráficas, porque es distinto si es en enero o en abril, lo vamos a ver con los números.
Y en julio del 2021 habría el aumento, cuando termine este convenio puente, habría un aumento, que este sí es un poco más complicado de entender, que sería de la inflación del periodo, que sería junio, desde julio de 2020 hasta junio del 2021, esos 12 meses, al cual se le reduciría el aumento de salarios que hubo, sea en enero o sea en abril, y se reduciría la caída del PBI que se prevé para el 2020. Batado a la productividad del país, para decirlo de alguna manera. El volumen, porque la productividad mide la eficiencia. Entonces el volumen, sí, señor, de producción. A lo producido, tenés razón, el volumen. Bueno, esto quiere decir... pusieron la primera gráfica y recién, no sé si quieres que se ponga en pantalla para que... Podemos verlo cuánto da. Perfecto. Bueno, esa gráfica, como ustedes pueden ver, ¿por qué el salario cae en la primer periodo, que es el primer semestre que va desde julio hasta diciembre? Porque el salario real cae con el aumento de los precios. Bueno, esta es otra variable que es imprescindible. Eso siempre es así, vas perdiendo. Esto siempre pasa. No hay forma. No sabemos cuánto va a ser la inflación. Yo acá hice el supuesto que la inflación, en una hipótesis optimista, va a ser del 10%. Está haciendo el 11% más o menos anual. Puse un 10 para no poner en una hipótesis de perfecto, que alguien diga, pero esa no, bajada es habitual siempre. Esta caída acá. ¿En cuánto cae el salario entre julio y diciembre? Un 4,2%. En enero sube porque hay ese aumento del 3%, pero como la caída fue 4, aunque haya subido un 3, no alcanza el nivel de julio. Por eso no alcanza hasta arriba, se queda abajo. Y luego comienza a caer. ¿Cuánto cae de julio con respecto de junio, es decir, el último mes de este convenio puente, con respecto a julio, que es cuando comienza? Cae un 6,2%. Y con el aumento, en julio, como ustedes pueden ver, crece. ¿Por qué crece? Porque ahí hay ese aumento que sería del próximo convenio. Ese es el aumento que tiene que ver con la inflación pasada, menos el aumento, menos la caída del PBI. Y aquí tenemos el primer tema. ¿Cuánto va a caer el PBI? No lo sabemos. El gobierno estima 3%. CEPAL 4%. Yo ahí, en ese cálculo que hice, supuse el 3%, la hipótesis más optimista. Igual el salario de julio del 2021 va a ser 3,3% menor que el de julio del 2020. Este es el resultado del convenio. En promedio, esto da una caída, si tomamos los valores de todos los meses, 3,2% en todo el año. Bien, tratando de digerir esto, el resultado es un poco menor si el aumento se da en abril, así se da en enero. Ayúdame con el siguiente razonamiento. ¿Cómo es el parámetro internacional? Y me voy a arriesgar a comparar primero con los países del primer mundo o países líderes en la economía mundial. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué eventualmente está pasando en Estados Unidos? ¿Qué pueden hacer esos países que no sé si podemos hacer nosotros? Bueno, el problema está, este es un problema conceptual. En Europa, por ejemplo, acaban de tener hace muy poco una gran crisis en el 2008-2009. En ese momento hubo una fuerte negociación con Grecia, en donde entre el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo le impusieron a Grecia un ajuste estructural como los que vivimos nosotros en la década del 90. Baja de gasto público, baja de salarios, baja de pasividades. El resultado fue catastrófico, en opinión de todos, no solamente de los griegos que lo sufrieron, también de Europa. Europa hoy está de vuelta de esos ajustes recesivos. Por eso hoy se está pensando, y el cambio importante que se ha dado en Europa es que el que cambió fue Alemania. Porque en Europa, más allá de que haya subsidios y préstamos, los que lo ponen son los países ricos, y sobre todo Alemania, que es el más estable y el más rico de todos.
Por eso es que Alemania, con algunos otros que le llaman los frugales, porque lo que le están pidiendo es ajuste a los otros, a los pobres, que son los que están y los que reciben pidiendo, ayuda, que en este momento son España, Italia, aliados con Francia, a diferencia de Grecia, que Grecia, a ver, es poquito, pero no es lo mismo Italia y España y Francia. Entonces, cambiaron los ricos. ¿Y qué plantean ahora? Préstamos sin devolución. ¿Cuál es el efecto que tiene esto? ¿Por qué Alemania quiere ahora un ajuste que no sea a la baja? Porque Alemania tiene una fuerte exportación a la interna de Europa. No le interesa que Europa esté en crisis. Seguro, si no hay consumo no exporta nada. Porque ellos tampoco exportan, con lo cual a la larga, aunque otros son los que no pueden comprar, ellos son los que no pueden vender. Entonces, Europa se está amoldando cada vez más, ya lo ha resuelto la Unión Europea, a un ajuste no a la baja. Está bien, por eso te pregunté si nosotros podemos hacer eso. Bueno, uno dice, ¿por qué se defiende el ajuste a la baja? Bueno, aparte de concepciones económicas, yo digo, si uno se ubica a una empresa dice, yo empresa. Si yo tengo una situación hoy que estoy mal, si yo tengo un aumento de los salarios, voy a estar con costos mayores, con lo cual voy a tener quizá más dificultades de la que tengo ahora. Lo cual es un razonamiento que en lo micro es entendible. Es lineal. Ahora, pensemos qué pasa si todos los empresarios hacen lo mismo. Entonces, a nivel de la economía, se reduce, porque no es que el trabajador sea empresa, los trabajadores de todas las otras empresas, que son los que le van a comprar a esta empresa, no pueden comprar o compran menos, con lo cual en realidad se le va a reducir su demanda y sus posibilidades de ampliación se va a reducir. Claro, uno puede decir, bueno, pero probablemente no vendamos todo en el mercado interno. Pero ¿cuánto es de el empleo nacional que, por ejemplo, en el comercio que trabaja para el mercado interno, depende del consumo nacional? Probablemente más del 50% y cerca de las 2/3 partes. Por eso es que uno puede decir, ¿por qué en el periodo pasado hubo crecimiento de los salarios y enorme crecimiento del producto? Por la importancia del consumo interno. Entonces, ese razonamiento de no aumentar los salarios para no tener más costos y tener más problemas, a nivel macro, cómo funciona la economía uruguaya es discutible. Por eso es que en otros países, ¿qué se hace? Aumentar el consumo sin que lo paguen las empresas. Por ejemplo, con una renta básica. Te iba a cerrar por ahí. Entonces, ¿qué se logra con esto? Primero, que la gente tenga ingresos. A la larga, ¿quién lo paga? Bueno, lo va a tener que pagar el conjunto de la sociedad, porque eso se paga con ingresos públicos. Pero en el corto plazo, eso aumenta la capacidad de demanda y por lo tanto la dinamización del mercado interno, sin que significa en lo inmediato un costo para las empresas. Bien, esta era una entrevista más para un programa que para un informativo. Me dejaste muy preocupado. Digo, si tu planteamiento es el correcto en los hechos de aquí a mediados del año que viene, siempre y cuando no haya algún otro sacudón complicado, igual la situación va a ser muy difícil. Juan, por hoy muchísimas gracias y nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Seguramente esto estuvo arriba de la mesa del presidente de la República. La renta básica la descartaron casi que desde el primer día. Totalmente. Ahora, cada vez más países tienen una forma de renta básica. Es otro tema. Ahí sí para un programa y te vamos a invitar. Una cosa interesante, hay un cambio de corto plazo en el Fondo Monetario. Que esto es algo que también a la larga nos va a impactar quizá a nosotros, porque hay 100 países que están pidiendo apoyo al fondo de vuelta, y el fondo en este momento está apoyando a Argentina, a diferencia de lo que ha pasado en la historia, que siempre apoyó a los acreedores. Entonces, en esto tenemos quizá que aprovechar una oportunidad de corto plazo. Bueno, ahora también me llamaste al fondo. Muchísimas gracias.